Hola, buen día, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Día número 12 de nuestro ayuno congregacional. Y en esta mañana quisiera compartirte un consejo que Jesús dejó en su palabra que podemos poner en práctica día a día. Mirá lo que dice Mateo 7, 24 y 25. Dice así. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Seguramente escuchaste este pasaje en un montón de oportunidades y lo has leído también seguramente. Pero qué importante es concentrarnos en este consejo que Jesús nos da, ¿no? Fíjate que nos habla de dos acciones, oír y poner en práctica. Y cuando nos detenemos en estas dos acciones, yo pensaba en cuántas cosas a veces nos cuesta oír y poner en práctica. También pensaba en aquellas cosas que me pasan a diario, a veces con un hijo chico, uno ve esto bastante seguido, que uno le pide algo y él no lo hace, ¿no? Y es como una constante en el día a día. También pensaba en aquellas cosas que hemos oído y hemos puesto en práctica en este tiempo. Hay un montón. Si uno repasa aquellas cosas que hoy tenemos como hábitos, hemos hablado en otros devocionales sobre los hábitos, y los hábitos son aquellas actividades que incorporamos a nuestro diario vivir después de 21 días, 3 semanas aproximadamente, ya empieza a ser un hábito. Y fíjense que desde hace un año y pico para atrás hemos incorporado eh, a través de consejos que nos dieron cosas que hemos tenido que llevar a la práctica. Sencillísimas, barbijo, lavarse las manos de una determinada manera y con una frecuencia, eh, desinfectar los productos, las verduras, lo que tenemos del súper, usar alcohol en gel, ventilar los ambientes. Fíjense, son como 4 o 5 o 6 quizás consejos que hemos aprendido, que hemos escuchado, que nos han reiterado, pero que hemos logrado poner en práctica. ¿Por qué? Porque teníamos esta cuestión de la pandemia encima que nos obligó a poner en práctica estos consejos para cuidar nuestra salud. Y esto es importante porque estoy dando este ejemplo porque es algo cotidiano que vivimos todos los días. Fíjate que no salimos a la calle sin barbijo, que cuando volvemos o entramos nos desinfectamos las manos, desinfectamos los productos. Es algo que pusimos en práctica creo que muy rápidamente. Y Jesús habla de estos consejos que nos van a dar sabiduría si oímos y ponemos en práctica. Y acá hace una alusión muy gráfica a un señor que fue sabio porque supo dónde poner su casa y en base a qué construir los cimientos de su casa, ¿no? Habla de la roca. Eh, Habla de que sus cimientos fueron los que sostuvieron la casa frente a las tormentas, frente a las dificultades. Dice que la lluvia no le hizo nada, que los torrentes no le afectaron. ¿Por qué? Porque tenía una base sólida. Y la Biblia la palabra es nuestra base sólida en todo lo que construimos, desde nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual, nuestra relación con Dios, nuestro diario vivir, lo que hacemos en la práctica de nuestro día a día está basado en lo que creemos y lo que creemos está basado en la Biblia, en la palabra. Y esto es tan importante de entender y de comprender como tan importante de ponerlo en práctica. Y no van separados. Fíjate que Jesús dice el que oye y pone en práctica. Es un combo, ¿no? Es oír tiene que ver con dedicar mi atención a escuchar determinada palabra. Y, y es
que toda esa atención esté centrada en eso, ¿no? Y fíjate que poner en práctica va a ser más sencillo cuando yo escuché bien, cuando yo presté atención, cuando entendí lo que me estaban diciendo. Y en el ejemplo que Jesús les da, fíjense que es muy sencillo. Jesús tiene esa particularidad de que siempre les hablaba en un lenguaje, y nos habla, en un lenguaje que nosotros podemos entender. Es sencillo, siempre tiene imágenes que nos ayudan a que nosotros podamos visualizar eso que Él quiere enseñarnos. Y, y acá habla de una estructura, de una casa, de algo común del día a día, quizás con las referencias de estructurales de la época, ¿no? Eh, Hoy, salvo que vivas en la montaña o cerca del mar o en un lugar donde haya piedras o rocas, tus casas están construidas sobre cimientos, pero esos cimientos son tan fuertes como si fuesen una roca. Los que vivimos en las urbes, en las ciudades, vemos la construcción de los edificios y vemos lo importante que son los cimientos. Eh, pero en este consejo que Jesús nos da, no podemos oír y después ver qué hacemos. La sabiduría viene por poner en práctica eso. ¿Cómo lo hacemos? Escuchando, oyendo. ¿Y, y por qué hacemos énfasis en qué sostiene nuestra vida? Porque la palabra nos afirma en las dificultades, nos afirma en los temporales, en las tormentas, en los momentos de crisis, en los momentos de lucha, porque ahí es donde se ve sobre qué estamos parados. Eh, Siempre digo que las luchas son como las tormentas, son temporales, no tenemos tormentas todos los días. Hay semanas que llueve, hay semanas que no, hay semanas eh, de lluvias más fuertes, hay de frío. El clima tiene que ver con eso, que va cambiando constantemente. De hecho, en los lugares donde hay tornados, hay temporadas de tornados. Se sabe, que, por ejemplo, en Estados Unidos, que durante una determinada época del año, en una determinada zona de Estados Unidos, hay una temporada de tornados. Entonces ya se prevén las medidas, las personas saben qué tienen que hacer. En algunos casos hoy, por la tecnología, se les logra avisar hasta 5 minutos antes, que parece que es poco tiempo, pero en realidad es un montón de tiempo, frente a tornados de grado 5 y demás, que son esos que uno después ve que destruyeron absolutamente todo, pero son temporales. No es que eso está constantemente funcionando y que nuestra vida está en una constante tormenta. Pero aún así, en ambos casos, sea una lucha temporal o sea una temporada de tornados, lo importante es sobre dónde estás parado y dónde sobre construiste tu vida, tu trabajo, tu familia, las cosas que vos amás. ¿Dónde está construido eso? ¿Por qué? Porque cuando vengan los fuertes vientos, cuando vengan las lluvias, los torrentes, ahí es donde se ve dónde uno está parado. Y la palabra de Dios, los consejos que nos da Jesús, todo lo que encontramos, toda esa riqueza que tiene, eh, son esos pilares que nosotros necesitamos para nuestra vida en el diario vivir. Y déjame que te invite a que en este día, en parte de tu ayuno, vos pienses cómo están tus pilares. Quizás tengas que reforzar algunos, quizás tengas que eh, rever si realmente en ciertas áreas de tu vida la base está ahí. Y si no lo está, es el mejor momento para empezar a ver cómo solucionar eso. El consejo de Jesús es ser sabios, es escuchar, es oír y poner en práctica, porque eso es lo que nos va a dar la sabiduría, dice, ¿no? Y en este tiempo necesitamos ser sabios todo el tiempo. Es necesario ser sabios en el momento de tomar decisiones, en el cuándo es el momento, en el de qué manera, en el cómo, y todo eso viene de escuchar y de poner en práctica. Escuchemos bien, prestemos atención, detengámonos en las palabras, detengámonos en su palabra y tratemos de llevarlo eso en el día a día. Es tan sencillo
como parece, pero también es tan complejo como se nos hace diariamente. Pero no te rebusques, no empieces a buscar, ay, esto no lo entiendo, ay, yo no sé, ay. Es mucho más sencillo, confía, cree. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuanto más escuchemos su palabra, cuanto más la leamos y la escuchemos, más va a ser nuestra fe. Y más cimentados en la roca vamos a estar, más afirmados en su palabra vamos a estar. Para que cuando llegue la dificultad, para que cuando lleguen las tormentas, simplemente sea eso, algo temporal, pasajero, pero que no afectó la estructura de mi vida, de mi trabajo, de mi familia. ¿Por qué? Porque todo eso está bajo la base que Dios quiere que esté, que es la base de una roca firme, sólido, que no se mueve, que no se tambalea, que no se corroe por el agua, que no se filtra, que nada. ¿Por qué? Porque es sólido, como una roca. Así que déjame orar por vos en esta mañana y compartirte el desafío que yo me llevo para hoy, para el día de ayunar, de revisar mis bases, revisar si realmente estoy escuchando y si realmente estoy poniendo en práctica. Sé que lo puedo hacer porque lo pudimos aprender durante todo este tiempo, es lo que te decía recién. Podemos hacerlo. Quizás tenemos que empezar a escuchar más de su palabra y empezar a ponerlo en práctica. Confiar más en sus promesas, confiar en lo que la palabra nos promete, eh, confiar en cada cosa que Jesús ya nos ha dicho y cada cosa que Él ya ha hecho por nosotros y no olvidarnos de eso. Entonces, esas son las maneras de poner en práctica su palabra en esta mañana. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tus consejos, gracias porque son prácticos, porque son sencillos y porque vos siempre nos hablás de una manera que nosotros podamos entender. Ayúdanos a revisar nuestras bases y saber que tu palabra es la que nos afirma. Saber de que necesitamos leer, escuchar, oír y poner en práctica tu palabra día a día, para que no importe la tempestad, la tormenta o las dificultades, saber que estamos parados sobre la roca, que sos vos, que son tus consejos y que es la mejor manera que tenemos para afrontar las dificultades. Te pedimos que vos nos ayudes a revisar estas áreas en nuestras vidas y que nos muestres si hay alguna filtración, si hay algo que tengamos que corregir. Gracias una vez más por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que vos tomes el control de este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, espero que estas palabras sean de ánimo para vos y que puedas implementarla, que a partir de ahora empieces a practicar estos consejos que Jesús nos da para ser cada vez más sabios. Que tengas un lindo día, que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Chao.